Las cumbres iberoamericanas fueron un invento de Felipe González que bien aprovecharon muchos dirigentes latinoamericanos, todos amigos de Felipe González, para robar. Muchos de ellos terminaron en la cárcel. El rey Juan Carlos se movía como pez en el agua en esas cumbres, aunque los pueblos, mientras que ellos iban de cumbre en cumbre, iban de valle en valle. Esto dijo un mandatario latinoamericano, elegido por cierto por su pueblo, al que el monarca hoy emérito le dijo que por qué no se callaba. Por supuesto, al rey emérito nadie le eligió nunca, salvo Franco, después de ganar una guerra civil y fusilar a 200.000 españoles, cuyo único delito era haber echado al abuelo de Juan Carlos I fuera de España por ladrón. El actual rey Felipe VI le retiró a su padre la asignación pública y escribió una carta de renuncia al dinero mal ganado por el rey emérito. Era una manera de decir que ese dinero era presuntamente dinero sucio y que estaba en un lugar a donde llevan el dinero sucio la gente sucia, esto es, a Suiza, ella siempre tan limpia. Si sacáramos las conclusiones correctas, es decir, asumir que Juan Carlos I ha ganado dinero de manera ilegal, podríamos entender que Felipe VI está señalando a su padre como presunto ladrón. Y eso tiene su recorrido, ¿eh? Porque si eso fuera así, debiéramos hacer que la justicia cayera sobre el piloto de la transición, aunque a lo mejor los herederos de Franco harían como en 1936 y nos darían un golpe de Estado. Bueno, ya estamos viendo que en la Guardia Civil y en parte de la Judicatura hay gente por la labor. Juan Carlos I, el piloto del cambio, como le llamó Charles Powell, el actual presidente de la Fundación Elcano y presidente de ese organismo, precisamente por decir que el rey Juan Carlos era el piloto del cambio. La Fundación Elcano comparte en su mirada respecto de América Latina aquello que dijo Vargas Llosa hijo, de que había una izquierda carnívora y otra vegetariana. Con una se podía negociar y a la otra había que castigarla. Lula resulta que estaba entre los vegetarianos y sin embargo le metieron en la cárcel y lo expulsaron de la carrera electoral en Brasil. No pese a que le sacara 20 puntos de distancia a Bolsonaro, sino precisamente por eso. Ni la Fundación Elcano ni Luis Almagro, el presidente de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, han dicho nada de las agresiones a los derechos humanos, ni en Brasil, ni de las que se están cometiendo en los Estados Unidos. Sobre otros países, Almagro ha opinado mucho. ¿Será ignorancia? ¿Será cobardía? ¿Será una condición mercenaria de Almagro? El presidente del Estado Mayor Conjunto norteamericano, esto es, el oficial militar de mayor rango de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y el principal asesor militar, a su vez el presidente de los Estados Unidos, ha publicado hoy un memorándum pidiendo a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, incluyendo a la Guardia Nacional, que no se olviden de su juramento de defender a la Constitución norteamericana y a sus valores, entre ellos explícitamente la igualdad, sea cual fuere la raza. Porque en Estados Unidos, bajo el gobierno de Donald Trump, se está asesinando a la ciudadanía negra por el simple hecho de ser negra. En la América de Donald Trump, el que después da lecciones a otros países. Por supuesto, ni Vox ni el PP han dicho nada, porque apoyan incondicionalmente a Donald Trump. Quien tampoco ha dicho nada al respecto ha sido Felipe VI, que sustituyó a su padre, por cierto, en alguna gran reunión iberoamericana. Sin embargo, en un encuentro con la COE que tenía que ver con Iberoamérica, eso sí, con la patronal, el bisnieto de Alfonso XIII e hijo de Juan Carlos I ha enviado un mensaje especial de cariño a nuestros queridos hermanos venezolanos que emigran por necesidad de forma obligada. Qué pena que no haya dicho nada Felipe VI de las caravanas de centroamericanos que emigran a Estados Unidos y a los que les disparan en el desierto o les disparan en la frontera, ni tampoco ha hablado de los colombianos, de los ecuatorianos, de los bolivianos, que igualmente emigran, muchos de los cuales están en España haciendo, por cierto, trabajos precarios. Tampoco ha mencionado a los venezolanos ladrones, que son amigos del PP y de Vox, y que son los que se han comprado carísimos inmuebles en el carísimo barrio de Salamanca de Madrid. Claro, en el barrio donde curiosamente se concentraban durante el estado de alarma los que protestaban con bolsos de Chanel y escobas que parecían palos de golf o palos de golf que parecían escobas. Curiosamente, esos países latinoamericanos, Bolivia, Ecuador, son hoy marionetas de Trump y no sufren un bloqueo comercial criminal como el que hay en Venezuela desde 2014 y que les impide comprar alimentos o medicinas. Y tampoco les han embargado las cuentas, ni les están robando sus bienes como hacen con las gasolineras de Citgo en los Estados Unidos. Al revés, en Bolivia han dado un golpe de Estado, pero Felipe VI no ha mandado sus cariños a los demócratas bolivianos que han tenido que salir del país con lo opuesto para que no les encarcelasen. Porque los cariños de la Casa Real Española van mejor a sus primos de Arabia Saudí. ¡No te callas! Pues ¿por qué no? Porque ya nos robaron una vez este país. Y no vamos a dejar que lo hagan de nuevo. Nos lo recordó el 15M. Dormíamos
y despertamos. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando estás despierto es mucho más difícil que te roben. Bienvenidos a la frontera, desobedientes. Allá por el siglo V, cuando aún no se habían inventado ni la burbuja inmobiliaria, ni el Seprona, ni la Guardia Civil patrullaba por las zonas rurales, ni los ecologistas habían desarrollado conciencia porque el medio ambiente no estaba tan golpeado, pues un caudillo, uno llamado Atila, resulta que hacía estragos en la flora y la fauna europea. Y nadie osaba decirle absolutamente nada, y por donde pisaba su caballo llamado Ozar, pues no volvía a pisar la hierba nadie, porque no crecía. Siglos después, otros bárbaros son los que amenazan la naturaleza, tribus de peligrosos capitalistas, neoliberales, cuya ambición ha puesto en jaque mate el futuro de nuestro planeta. ¡Ay, el dinero por encima de la propia supervivencia! Y para luchar contra ella, Ecologistas en Acción pues ha convocado los premios Atila y el premio Caballo de Atila, incluso algún Accessit, porque son muchos los daños construidos. Son una especie de premio Príncipe de Asturias del desastre ecológico para distinguir a quienes a lo largo del año hayan destacado más por su contribución a la destrucción del medio ambiente. Y no hace falta ni siquiera que vayan a recogerlo. Lola Illescas, de Ecologistas en Acción, ¿qué demonios es eso de los premios Atila? Pues son unos premios que nosotros damos todos los años, desde el 92, coincidiendo con este Día Mundial del Medio Ambiente, para señalar y galardonar a personas, entidades o proyectos que nos parece que han contribuido a la degradación medioambiental en nuestro país, ¿no? Los hacemos unos a nivel confederal, pero también cada una de nuestras federaciones da sus propios premios Atila. Y bueno, pues queremos, como te digo, destacar actuaciones o personas y tal que nos parecen nefastas para la conservación. Sí, porque además en la convocatoria decís el que sea más tonto, el que sea más nefasto, el que meta más la pata, el que sea más malvado, ¿no? Hay unas cuantas categorías que todas al final lo que generan es rupturas del medio ambiente. Sí, realmente nosotros esto lo hacemos también por petición popular, digamos que por peticiones del oyente. Nos escribe gente haciéndonos propuestas de debéis dar el premio a Tila, tal cual. Y bueno, pues hay tantas propuestas que hemos hecho también lo que se llama el premio Caballo de Atila y además damos dos accesis, ¿no? O sea, está O el sea, premio, el segundo Atila, premio y los accessit. exacto, en efecto, así Una es. mala señal, ¿eh? Porque eso indica que es que está viendo Hay demasiada mucho, gente. hay mucho, hay mucho donde recurrir, en efecto. Oye, cuéntanos, Lola, quién ha ganado este año Bueno, el pues premio? este año el premio Atila se lo damos a la Comunidad de Madrid, a la Comunidad de Murcia y a la de Andalucía por los procesos de desregulación de sus leyes que han realizado precisamente en plena pandemia de la COVID-91 y además, lo que es peor, justificándolo como la forma que nos propiciará salir bien de la pandemia. Eso es lo peor, ¿no? ¿Qué? Por ejemplo, pues en Andalucía han llegado a modificar 11 leyes con un solo decreto. 11 leyes. En un día que el Parlamento de Andalucía estaba semivacío, un día en el que no hubo audiencia previa ni nada de nada. Y bueno, pues la justificación, como te digo, es por un lado la crisis del Brexit y por otro lado la crisis del coronavirus. Y que la forma de salir de esto pues es quitando cautelas, desregulando, y esto, pues, por ejemplo, pues afecta muchísimo a la ordenación del territorio, ¿no? En la ordenación del territorio y en el urbanismo es donde más lo sentimos, ¿no?
porque bueno, pues los planes urbanísticos estaban diseñados con una serie de cautelas, con una serie de medidas, con unos estudios ambientales, con unas exposiciones públicas y participación pública, y todo eso lo han ido mermando. La modificación ha sido para supuestamente agilizar los trámites, que se traduce en quitemos cautela, quitemos participación, quitemos información y, en una palabra, sigamos urbanizando a la mayor rapidez posible, porque, como siempre, el ladrillo y este tipo de cosas es lo único que sabemos para subir de alguna forma nuestras economías. Es lo único que es nuestro responsable. O sea que tanto la Comunidad de Madrid como la de Murcia como la de Andalucía han hecho estas modificaciones legislativas en plena pandemia y, Mm. como te digo, como medida a tomar para salir de la pandemia, que quizás Claro, esto es lo peor. el problema es que después el cemento y el ladrillo, cuando después se demuestra, pasados los años, ¿no?, que aquello es una barbaridad, pues también desmantelarlo genera como muchísimos problemas Bueno, prácticamente es imposible. claro. Ya eso, nosotros estamos ahora en Andalucía luchando porque los planes urbanísticos caduquen, tengan fecha de caducidad. Cuando no se han llevado a la práctica, que caduquen. Pónganle una fecha, porque son eternos y siempre están dispuestos y abiertos a alguien que quiera invertir en poner más ladrillo. Y esto es una locura, porque los planes deben obedecer a necesidades reales, no a especulaciones, evidentemente. Oye, Lola, ¿a quién le habéis dado el premio Caballo de Atila, ese por donde pasaba no crecía más la hierba? El caballo de Atila se lo hemos dado a la corporación Carnival, que es una corporación panameña, estadounidense y británica, que es la mayor empresa de cruceros del mundo. Ajá. Esta empresa, que ha sido rescatada por un fondo de Arabia Saudí, pues produce una contaminación en conjunto de SO2 en las ciudades, en el mar y en las ciudades portuarias donde llega, que supera 10 veces la contaminación que hacen todos los coches de Europa circulando. O sea, el nivel de contaminación de calidad del aire de contaminación del aire que puede llegar a producir esta empresa es brutal, O sea que porque es brutal su volumen. los cruceros contaminan más que los coches. Sobre todo la contaminación de dióxido de azufre, ¿no? Usan unos combustibles que son muy contaminantes en este compuesto y contaminan en ese sentido más que los coches. Y entonces la calidad del aire de ciudades portuarias o la calidad del aire, claro, del mar, en definitiva, pues continuamente se va deteriorando con estos cruceros que llegan a tener pues hasta 8.000 plazas y cosas de este tipo. Son brutales. Yo, que vivo en una ciudad portuaria, cuando llega uno de estos grandes cruceros de Carnival, pues supera la altura de nuestros edificios. El edificio flotante es más alto que los edificios que tenemos en Claro, tierra. sí, es como un Son brutales. rascacielos que lo pusieras en horizontal, ¿no? Son brutales, sí, sí. Y hay Y por eso alternativas. pues, nos parece que hay que cambiar la dinámica primero, este tipo de turismo masivo y dañino, y en segundo lugar, pues también la contaminación que producen, ¿no? Y ponerle normas, ponerle cotos y regular todo esto. Ahora mismo campan por su respeto y por eso a nosotros nos han parecido destructivos del medio ambiente y de la calidad de nuestros aires. Y por ello le hemos dado el premio Caballo de Atila. Oye, y déjame que te No pregunte sé. antes de pasar a los Accessit, claro, hay toda esta discusión, ¿no?, de si España, al vivir prácticamente el turismo, estamos hablando de un 12, 13, 14% del PIB, si no hay que ser más amable con ese tipo de comportamientos. Más amable, yo creo que llegamos a ser serviles, no solo amables, sino totalmente serviles con el hecho turístico. Estamos siempre entregando el territorio, estamos siempre entregando nuestro medio ambiente. Lo ponemos a disposición al primer postor que viene aquí con unos cuantos turistas. Creo que, por el contrario, ha llegado el momento de decir, señores, todo tiene su límite.
ustedes pueden venir a nuestro país, evidentemente, como todo el mundo, pero hay determinadas cosas que nosotros tenemos que cuidar. Y una de ellas es la calidad de nuestro aire, otra de ellas es la calidad de nuestras costas, otra de ellas, evidentemente, es la ordenación de nuestro territorio, ¿no? Sobre todo en sitios, tanto en ciudades notables como en el litoral y en espacios protegidos, que son más cotizados por el turismo de todo tipo. Mm. Oye, Yo, Lola, y por el para... contrario, creo que somos muy serviles Mm. con el turismo. Ha llegado el momento de actuar con mucha más dignidad y con mucha más protección de de nuestros propios recursos. No todos están a disposición de los turistas. Ayer discutía con un vicepresidente ejecutivo de una gran Ujú. patronal de turismo y le decía, porque ahora quieren dinero, ¿no? Quieren decenas de miles para paliar. Y yo le decía, el año pasado Compensar. ganaron ustedes mucho dinero y no lo repartieron ni siquiera, ¿no? A las camareras Nunca. de piso, no lo compartieron con la gente que trabaja en la hostelería, en las cocinas. En cambio, ahora sí que quieren ustedes pedir dinero. Oye, los accesos para terminar, ¿a quién se los habéis Sí, dado? pues uno de ellos es al señor don Antonio Luengo, que es el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, todo así se llama la consejería, de la región de Murcia por Ajá, por su actuación con el Mar Menor, o mejor dicho, su no actuación. pobre Eh, Mar Menor. Exacto. Eh, este señor ha cambiado la normativa para seguir protegiendo a la agricultura intensiva, que es en definitiva la que le está dando la puntilla de muerte. Y bueno, pues a nosotros nos parece que no ha hecho nada por salvar el Mar Menor, sino todo lo contrario, y por tanto se merece nuestra reprobación en este sentido, esta reprobación de premio o accesis en el premio Atila, ¿no? Y el otro accesis, el segundo accesis, es compartido por la empresa Verter Recycling y el gobierno vasco, la empresa en la que gestiona el vertedero de Zaldívar, y evidentemente lo que ocurrió allí es digno de reprobación. No solo hubo la muerte de dos personas, sino bueno, pues todo el tratamiento del vertedero, todo el incendio, los derrumbes, todo lo que hubo. Bueno, pues nos parece que la responsabilidad es compartida por la empresa y por el gobierno vasco, y este episodio triste y desastroso, pues nos merece también la reprobación. ¿Cómo emigraron esos capitales que estaban en la especulación urbanística? ¿Cómo muchos de ellos pasaron, ¿no? A Sí, gestionar sí, basuras, vertederos y con la misma lógica especulativa y pirata, ¿no? Es sí, sí, terrible. en efecto, hay inversiones nuevas, como quien dice, de estos capitales especulativos, ¿no? Lola, para despedirnos, justo antes de la maldita pandemia, parece que había mayor conciencia, ¿no? Sobre el cambio climático, eh, la Dana, estábamos siendo conscientes de que, bueno, de que se estaban haciendo muy mal las cosas, ¿no? Y sin embargo, ahora la pandemia lo ha ocultado todo. Vemos un consumo de plástico desmesurado y sin ningún tipo Tremendo. de lógica. Yo no sé si otra vez, ¿no? La locura de salir de la pandemia, el empleo, el consumo, va a tirar por tierra todo lo que habíamos conseguido. La verdad que cuando empezamos la pandemia pensábamos muchos entre ecologistas en acción, hablábamos de que esto nos va a marcar, vamos a aprender, indudablemente habrá que tomar nota de lo que ha pasado, de lo que pasa, de que en nuestra agresión al medio ambiente, nuestro maltrato a la naturaleza nos está produciendo este tipo de fenómenos, ¿no? Que van a venir más. Todo eso lo pensábamos, y ahora conforme vamos saliendo, eh, vamos cambiando, vamos siendo más pesimistas, en efecto, y sobre todo porque, bueno, si además miramos lo que pasa con nuestra clase política es terrorífico, ¿no? Eh, no parece que le importe nada lo que está pasando en el país, porque bueno, pues acaba de aprobarse un decreto sobre los plásticos de un solo uso que nos parece una medida positiva, tendrá sus fallos, nosotros pediremos más, indudablemente, pero bueno, y no se entera nadie, es la bronca política
lo único que está trascendiendo. Y tú pones una radio y una televisión y lo único que ves a señores insultándose y desde luego demostrando que le importa un pito que pensemos, que queremos y que necesitamos los ciudadanos, ¿no? Bueno, los que quieren ruido precisamente coinciden con los que no quieren, por ejemplo, que se legisle sobre el medio ambiente, ¿eh? O sea, que los que levantan la voz saben por qué lo hacen. Por supuesto, está clarísimo. Nunca han creído en esto, son negacionistas de todo este tipo de cosas, son negacionistas de la emergencia climática en la que estamos. Y bueno, pues sí, ha quedado todo un poco parado, pero lo que sí puedo asegurar es que los grupos ecologistas, el movimiento ecologista va a estar ahí insistiendo y vamos a tratar de trasladar a toda la población nuestro mensaje, que es el que debería ser el de todos, que vamos por mal camino, indudablemente así tendremos otras pandemias, tendremos otros problemas, porque probablemente la emergencia climática nos traerá otros problemas de distinta índole, pero problemas al fin y al cabo, ¿no? Confiemos en que la mayor conciencia de las nuevas generaciones, bueno, alerten sobre este tipo de cuestiones y esos jóvenes, ¿no?, que pusieron en marcha esos viernes contra el cambio climático, Sí. bueno, pues traigan otra vez un poquito de cordura. Lola Illescas, de Ecologistas en Acción, desde Conil, premios Atila. Muchísimas gracias y ojalá, ¿no?, vuestra colaboración a la conciencia pues siga haciendo, ¿no?, como el viejo topo horadando, ¿no?, ese muro de cemento de los que no quieren entender lo que está pasando. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Otra de las cosas que comparten sus señorías de Vox con el Partido Popular es que entre sus filas tienen personas con títulos nobiliarios, personas de la nobleza. Díganme, señorías, ¿les ha convencido el rey para dar pan y leche a los pobres? Silencio, por favor. Silencio, por favor. Shh. Ruego silencio, por favor. Señorías, en el siglo XXI la redistribución de la riqueza no funciona así. Yo es que leí esa noticia hace un par de días, pensé que me había despertado en la Edad Media, que ¿qué es esto, el siglo XI, no? Es que la redistribución de la riqueza en el siglo XXI funciona gracias a la actuación del Estado, que a través de instrumentos como la fiscalidad, como la provisión de servicios públicos, es capaz de corregir desigualdades y de garantizar los derechos humanos. Silencio, por favor. Señor Matarí, silencio, por favor. Según la prensa más cortesana, es decir, la que está en la corte, aquí en Madrid, es tradición inveterada entre los Borbones que la familia real se involucre en la ayuda a afectados por desgracias bélicas, enfermedades, desastres naturales, nunca por cuestiones del capitalismo. ¿Cómo no recordar a Alfonso XIII, el solidario, un dadivoso monarca que al partir para el exilio nos dejó para el disfrute sexual de los españoles su magnífica colección de películas y postales eróticas? Por cierto, se le echó de España por ladrón. Siguiendo su ejemplo, dicen que su bisnieto ha convencido a la nobleza española para que done aceite y leche a la plebe. Tampoco hace falta que el aceite sea virgen extra y la leche desnatada o sin lactosa. Qué bonito gesto ese desde la zarzuela dar de comer al hambriento. Aunque digo yo, ¿no sería mejor que en vez de leche y aceite desaparecieran los aristócratas, terminando con esa legitimación de que no somos todos iguales, que utilizan otros para no soltar la pasta? La pobreza no se erradica con leche y aceite de los nobles o con limosnas ni donaciones de los ricachones, sino con la redistribución de la riqueza, pagando más los que más tienen. La caridad es medieval y la solidaridad democrática. Como estamos en el siglo XXI, aunque Felipe VI no se haya enterado, hoy en el Congreso una diputada de Unidas Podemos ha puesto el dedo en la llaga de esa aristocrática oposición, que aún no sabe muy bien qué es eso de la justicia social y que intenta esconderse en sus apellidos compuestos y que sabe que tiene que defender al rey. No vaya a ser que si se cuestiona la monarquía, luego se cuestionen las demás desigualdades. En fin, que esa diputada nos acompaña hoy aquí en la frontera y es un placer. Lucía Muñoz Dalda. Lucía Muñoz, de Podemos, de las Islas Baleares. Un placer estar aquí contigo en la frontera.
Lucía, una pregunta. Parece que se termina la pandemia, regresamos a la normalidad, pero la normalidad tiene algunos tintes de la Edad Media. ¿Qué demonios está pasando? Bueno, claro, es que vimos el otro día, ¿no?, que el rey convencía a los nobles para dar pan, leche, aceite a los pobres, ¿no? Y la verdad es que a mí yo sentí como que me había despertado a la Edad Media, efectivamente, ¿no? Y es que la redistribución de la riqueza no puede funcionar así, ¿no? Esto no es el siglo XI. Y has recordado a sus señorías, ¿no?, del Partido Popular y de Vox sus lazos aristocráticos y parece que no les ha hecho mucha gracia. Les ha molestado bastante, a mí me ha sorprendido, la verdad. O sea, la presidenta ha tenido que llamarles la atención 5 veces después de que les preguntara si el rey les había convencido para dar pan y leche a los pobres, ¿no? Se lo han tomado muy mal, no entiendo por qué se esconden, por qué esconden esos títulos nobiliarios que tienen, ¿no? Claro, la verdad es que con los 8 millones de euros, ¿no?, de presupuesto que nos conste, ¿no?, de la Casa Real, anda que no se podían pagar ingresos mínimos vitales, ¿eh? Efectivamente, bueno, es que tenemos que avanzar mucho en democracia todavía, ¿no? Porque lo de la monarquía y lo de la nobleza, pues todavía sigue ocupando unos espacios de poder muy importantes en nuestro país. Oye, tienen, Lucía, esta gente una cierta concepción, ¿no?, de la justicia vinculada a la caridad, ¿no? Y, sin embargo, luego esta misma gente son los que han llamado paguita, ¿no?, al ingreso mínimo vital. Bueno, esta gente al final son tanto PP como Vox, sobre todo Vox llama especialmente la atención, ¿no?, porque es una fuerza política nueva, muy reaccionaria, que tiene como referentes internacionales a Trump, a Bolsonaro, y al final el cometido de las derechas que tenemos es impedir que haya cualquier tipo de justicia redistributiva y de redistribución de la riqueza que permita garantizar los derechos sociales. Por eso se han denegado al acuerdo que debatíamos hoy, por eso llaman limosna y paguita al ingreso mínimo vital. Es bastante coherente con lo que defienden, a pesar de que lo que defienden en realidad pues lo intentan esconder, ¿no?, y ocultarse. No perjudica más que ayuda a Felipe VI y a la Casa Real ese tipo de llamamientos a los nobles, ¿no?, a que hagan una suerte de domund, ¿no?, con los pobres. Pues yo me imagino que lo tendrán medido, pero vamos, yo creo que para el sentido común esto llama mucho la atención, ¿no? Y da la sensación un poco de irrealidad de decir, pero bueno, ¿yo vivo en una democracia o vivo en la Edad Media, no? Es que suena mucho, recuerda al rastrillo ese de Navidad, ¿no?, que hace la gente pija, Sí, bastante, ¿no? bastante. Que como decía Galeano, claro, la diferencia entre la solidaridad y la caridad es que la solidaridad es horizontal y cambia las causas de la pobreza, mientras que la caridad es vertical y no cambia absolutamente nada de lo que ocurre. Sí, a mí me preocupa mucho el tema de, se está hablando mucho de solidaridad y es un concepto que cada vez está, digamos, convirtiéndose en un concepto vacío. Yo creo que tenemos que recuperarlo y que tenemos que dotarle de sentido en la dirección en la que apunta Galeano. Efectivamente, la solidaridad es horizontal y la caridad es vertical. Nosotros no queremos caridad, nosotros somos más de ser solidarios y solidarias. Tú que vienes de las Islas Baleares, que es un lugar siempre emblemático, ¿no?, del veraneo, de la casa Real, llama la atención, ¿no?, esa vinculación de la derecha con esos viva el rey, ¿no?, viva la Guardia Civil, viva la bandera, ¿no?, que parece que hay una apropiación de símbolos. ¿Qué se juegan en ese tipo de expresiones? Bueno, van a las emociones, ¿no? Hay mucha gente que se siente representada por la barandera, hay gente a la que le resulta indiferente, también te digo, pero, pero hacen uso de ese tipo de símbolos porque funciona, porque apela a las emociones y porque es su forma de ser patriotas, ¿no? Enseñar la bandera. Para mí eso no es patriotismo, para nosotros y nosotras eso
no es patriotismo. El patriotismo tiene que ver con proteger a la gente y garantizar sus derechos, ¿no? Pero llama un poco la atención, por ejemplo, esta misma gente que es la que decía que se terminasen los aplausos a las 8, ¿no? Que siguen defendiendo la sanidad privada. Parece que hay una cierta incoherencia, pero no deja de llamarme la atención siempre cómo esta gente piensa la figura, ¿no? del rey y todo lo que le acompaña, ¿no? Como una suerte del tapón, ¿no? Que impide que desagüe, ¿no? Todo el pasado de nuestro país. Bueno, es que tenemos una monarquía que viene de donde viene. Al final, Juan Carlos de Borbón pues, fue rey porque lo decidió un dictador, y la tradición política de la que viene la derecha en este país pues no es democrática, viene del franquismo, y claro que hay lazos entre la monarquía y ese pasado franquista, ¿no? Entonces, si miramos atrás entendemos un poco de qué va la historia. Esto. Oye, una última pregunta. ¿Tú crees que de la pandemia salimos más libres, más iguales, más fraternos? Bueno, yo creo que eso depende de cada una de nosotros y nosotras, que el futuro lo estamos diseñando ahora, que no hay nada escrito y que depende de lo que apoyemos, de cómo nos comportemos, pues saldremos mejor. Estáis regresando, ¿no? Estás ahora mismo en el Parlamento, ¿no? Estoy ahora mismo en el Congreso, sí. Y estáis ya regresando a la actividad, a construir el futuro Bueno, que sea. tenemos una comisión de reconstrucción social y económica que nos está ocupando mucho tiempo. Estamos aquí pues trabajando muchas horas y tenemos mucha esperanza depositada en que esa comisión de reconstrucción pues nos lleve a un consenso político que ayude a salir de esta crisis cuanto antes. ¿Tú crees que será posible ese consenso? Porque el Parlamento se está convirtiendo en un campo de batalla. Pues es que es verdad que con fuerzas políticas que lo que quieren es convertir la democracia en una caricatura es difícil, pero nosotros siempre vamos a trabajar para digamos, conseguir una mayoría orientada a construir y hacer lo posible, insisto, para salir cuanto antes de esta crisis. Me temo que la gente no entiende muy bien lo que está pasando en el Parlamento, ¿no? Es decir, que lo ve desde fuera y dice, ¿qué están haciendo estos? Ahí, y algunos incluso meten la pata, ¿no? Yo creo que Santiago Segura ha metido la pata, ¿no? Pretendiendo equidistancia, ¿no? Como no dándose cuenta de que hay parte de una agresión muy fuerte, ¿no? Contra el gobierno, y donde el comportamiento, tú lo sabrás mejor que nadie, ¿no? El comportamiento de la derecha en el Parlamento lo que busca es precisamente esa crispación que justifique, bueno, cualquier tipo de salida, ¿no? Sí, es verdad que el ambiente pues es bastante, por lo menos lo que sale en realidad, porque en realidad el tono de las comisiones que estamos teniendo, de los grupos de trabajo de las comparecencias, ni siquiera es tan crispado, ¿no? O sea, que es que también, digamos que los medios de comunicación amplifican toda la crispación, pero que aquí pasamos muchas horas y pasan muchas cosas y se habla de muchísimas cosas que no son noticia. O sea, es verdad que hay más teatro cuando están las cámaras mirando, ¿no? Efectivamente, y yo creo que también, digamos que se hace mucho teatro para que miren las cámaras. De ahí, pues digamos, todo el espectáculo que vemos con la derecha y con la ultraderecha, ¿no? Al final siempre acaba siendo eso noticia y no otras cosas. Bueno, Lucía Muñoz de Podemos, ojalá ese comité de reconstrucción reconstruya, ¿no? Y que es verdad que ojalá esos atisbos, ¿no? Que hemos visto de solidaridad, de vulnerabilidad, ¿no? De necesidad de cuidarnos, bueno, pues tenga su reflejo pronto. Haremos todo lo que esté en nuestra mano y te aseguro que estamos trabajando para que así sea. Lucía Muñoz, muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde esta frontera. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Hasta pronto.
Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar de la equidistancia. Equidistancia. Equidistancia es una palabra compuesta por el prefijo equi, que significa igual, y distar, que significa estar lejos. Así que significa estar igual de lejos de 2 puntos. Es un término que políticamente ahora está muy de moda, que hay gente que considera que el mejor sitio es estar igual de lejos o igual de cerca de 2 puntos. Es una idea, una postura, una posición, una elección que se traduce en expresiones de mierda como todos los ismos son malos o esta gran falacia del pensamiento contemporáneo, los extremos se tocan. Claro, así puedes quedarte en el medio, ¿no? Ha alcanzado sus grandes hits en afirmaciones del tipo: ni machismo ni feminismo, igualdad, ni fascismo ni antifascismo. Que son cosas que así de entrada pueden sonar bien, en plan qué templanza, qué saber estar, o incluso en cosas aparentemente más inofensivas del tipo: hay que dialogar con todo el mundo, hay que escuchar todas las ideas, todas las posturas son respetables. Esta aparente expresión de tolerancia, en el fondo, es una clara toma de posición, porque la equidistancia solo funciona cuando es el punto medio entre 2 posturas iguales, pero la equidistancia política lo que pretende es poner al mismo nivel posiciones absolutamente desequilibradas y, qué casualidad, atravesadas por la opresión. Poner el machismo, que es la ideología que opina que los hombres son superiores y que el sistema les coloca en una posición de superioridad porque es lo natural, porque es lo que está bien, a la misma altura que el feminismo, que es la lucha por la igualdad de todas las personas, es equiparar a quienes están a favor de la opresión con quienes luchan por acabar con todas las formas de opresión. Es una postura política, ideológica, de mierda, que podría ser comparable a algo así como decir: ni esclavitud ni libertad. Es que los del Ku Klux Klan son lo mismo que los antirracistas. Detrás de esta postura no hay solo un deseo de no mojarse, de permanecer neutral. En el fondo, lo que hay es un deseo de no reconocer las opresiones. Y casualmente, la gente que se manifiesta equidistante suele formar parte del grupo opresor. Y lo que está pretendiendo en realidad es no reconocer esa opresión para no reconocer los privilegios que esa opresión le regala. Porque esto ya te lo decía Martin Luther King. En una situación de opresión, la neutralidad es ponerte del lado del opresor. Ahora se pueden escuchar mantras de la equidistancia como: yo no veo razas ni colores. Yo no veo hombres ni mujeres. Yo solo veo personas. Ver a las personas al margen de su contexto y de las opresiones que las atraviesan debido a los diferentes sistemas de opresión que seguimos sosteniendo es un privilegio. Y te diría que la gente que no ve colores suele ser blanca, la gente que no ve géneros suele ser del masculino y la gente que no ve clases no suele ser de la obrera. Por desgracia hay oportunidades constantes para colocarse en esa falsa equidistancia. Así que hay gente que finge que es lo mismo la policía que el pueblo desarmado, un ejército que la población civil, la patronal que la clase trabajadora o el Estado de Israel y el pueblo palestino, por ejemplo. Y en todas las manifestaciones de violencia que generan todas las formas de opresión, fingir que los 2 extremos están al mismo nivel es ponerse del lado del opresor. Y por desgracia no aprendemos hasta que son nuestros cuerpos o los de las gentes que nos importan o los de los grupos con los que nos identificamos los que sufren la violencia que implica colocar a la misma altura a quienes detentan el privilegio que a quienes encarnan la opresión. Así que, equidistantes del mundo, pensáoslo un poco antes de decir cosas como: o sea, el feminismo bien, pero no demasiado radical. Defender tus ideas está bien, pero es que a veces os pierden las formas. O cuando creáis que hablando se soluciona todo y que hay que escucharlo y debatirlo todo. Porque los derechos humanos, la libertad, no se debaten, no se discuten, se conquistan y se defienden. Hoy os dejamos con una frase de Antonio Gramsci. La indiferencia y la abulia son parasitismo, son bellaquería, no vida. Por eso odio a los indiferentes. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Los sanitarios, Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2020.
En el día de hoy, cautivo y desactivado el COVID-19, han alcanzado los sanitarios españoles el premio Príncipe de Asturias de la Concordia 2020. Más o menos así saltaba ayer la noticia de un premio que para muchos solo sirve a mayor gloria de la monarquía y también para que a Woody Allen le hagan una estatua en Oviedo. Leche y aceite para los pobres suministrado en el rastrillo de los pijos y 50.000 eurillos del Princesa de Asturias a repartir entre los sanitarios de este país. Eso de poner el nombre de los hospitales a los nombres de los médicos fallecidos, eso lo dejamos. En fin, que además empieza la Liga de Fútbol y los de Netflix nos han cobrado la cuota durante la pandemia. ¿De qué os quejáis, amargaos? ¿De qué os quejáis? Es un asunto de máxima importancia. ¿Sí? Se dice que el pueblo está excitado. Eso es normal, yo también lo estoy. Excitados, indignados, cabreados, majestad. Los sanitarios de este país lo que reclaman son medios, no premios. ¿Acaso la escultura esa repetida que le han colocado a Ayuso, a saber a cambio de qué? ¿Piensa usted que les protegerá? Pues no nos protegerá en caso de rebrote. Lo que necesitan los sanitarios son salarios dignos, acabar con la precariedad y la temporalidad. Necesitan medidas de protección adecuadas. Los recortes sufridos durante la anterior crisis les han llevado a una situación límite. Por eso no es extraño que muchos de sus profesionales vean el premio Príncipe de Asturias con un poquito más de escepticismo que los que buscan, pues eso, labores de blanqueo. Ya han empezado una campaña en Twitter. Bajo el hashtag No quiero premios de ladrones, los sanitarios reclaman más medios y más personal para hacer frente a la pandemia. Mascarillas, EPIs, material de protección, majestad. ¿No estaría bien recoger el premio con una bata hecha con bolsas de basura? ¡Qué vergüenza para los premios! Las penurias no acaban aquí, Durante la pandemia y con los hospitales al límite, comunidades autónomas gobernadas por monárquicos del PP, como Castilla y León y Madrid, anunciaron despidos y recortes de plantilla. Majestad, ¿qué pasaría si el día de la entrega de premios alguno de los galardonados tiene cita en el Servicio Público de Empleo? ¡Qué vergüenza para los premios! Majestad. Claro que los sanitarios de este país merecen un reconocimiento. Solo debería haber salido de la zarzuela un ratito a las 8 para comprobar la gratitud de este pueblo con los que nos cuidan. Esta gente que estábamos en las ventanas, que pagamos nuestros impuestos. Así es como ayudamos a los sanitarios a salvar vidas. Majestad, la próxima vez que quiera subir su índice de popularidad, piense que estamos en el siglo XXI y obras son amores, que no buenas razones. Explica a sus corporaciones nobiliarias, a las órdenes militares, a las reales maestranzas y a los cortesanos en general que el mejor homenaje que se puede brindar a la sanidad es aumentar los medios y personal públicos, revertir las privatizaciones y blindar el derecho de la salud de todos, nobles o plebeyos. Y escuche a los que preguntan si los problemas sanitarios van a durar hasta junio del año que viene. ¿Por qué se están haciendo despidos? ¿O por qué se hacen contratos semanales o mensuales? A ver si lo de los aplausos era, como casi todo lo que hace la derecha, una pose para despistar al personal. Y es bastante probable, porque han demostrado que pena por los muertos, muy poquita, en cuanto se les termina la pose. Hasta mañana, desobedientes.